La mañana amaneció con ese frío que cala los huesos, ese frío de las tierras altas donde el viento sopla sin piedad y las montañas parecen guardar secretos antiguos. En la plaza del pueblo, mientras el mercado comenzaba a despertar con sus vendedores de frutas y verduras, un hombre permanecía sentado en el suelo, apoyado contra la fuente de piedra que había estado allí desde tiempos que nadie recordaba. Sus ropas estaban sucias, rasgadas en varios lugares, y su rostro cubierto por una barba descuidada. Extendía su mano temblorosa hacia los transeúntes, pero nadie se detenía. Nadie lo miraba siquiera. Era como si fuera invisible, una sombra más entre las sombras de la mañana. Ana caminaba por esa plaza cada día. Tenía 21 años y conocía cada piedra de ese lugar. Vivía con sus padres en una casita al final de la calle empinada. Una construcción tan modesta que cuando llovía fuerte tenían que poner ollas y baldes para recoger el agua que se filtraba por el techo. Su padre trabajaba en el campo cuando conseguía trabajo y su madre cosía ropa ajena hasta que los dedos le dolían. Ana ayudaba en lo que podía, vendiendo panes que horneaba antes del amanecer, llevando cada centavo a casa como si fuera oro. Esa mañana, Ana llevaba su canasta con los últimos panes del día. No había vendido muchos. La economía del pueblo estaba difícil y la gente prefería ahorrar antes que comprar lujos como pan fresco. Mientras cruzaba la plaza, sus ojos se posaron en ese hombre sentado junto a la fuente. Vio cómo la gente pasaba a su lado, cómo desviaban la mirada, cómo aceleraban el paso como si su miseria fuera contagiosa. Algo se movió dentro de su pecho, una punzada de tristeza tan profunda que casi le quitó el aliento. Conocía el hambre, conocía la sensación de no tener suficiente, de contar las monedas una y otra vez, esperando que mágicamente se multiplicaran. Pero este hombre parecía no tener ni siquiera eso. Parecía no tener nada. Sin pensarlo 2 veces, Ana se acercó. El hombre levantó la vista y por un instante sus ojos se encontraron. Eran ojos extraños, pensó Ana. No tenían esa opacidad del verdadero desamparo, sino algo más, algo que no supo identificar en ese momento. Brillo, quizás. Oh, curiosidad. Señor, dijo Ana con voz suave, arrodillándose a su lado, sin importarle que su único vestido decente tocara el suelo sucio, tome esto, por favor. Extendió su mano con 2 panes, los últimos que le quedaban, los que había planeado llevar a casa para la cena. El hombre miró los panes y luego a Ana. ¿Estás segura, pequeña? Parece que tampoco tienes mucho. Tengo más de lo que usted tiene ahora mismo, respondió Ana con una sonrisa que iluminó su rostro, a pesar de que sus propias mejillas estaban demacradas por años de comida escasa. Por favor, acéptelos. El hombre tomó los panes con manos que, ahora que Ana se fijaba mejor, no parecían tan ásperas como esperaba. Los dedos eran largos, casi elegantes bajo la suciedad. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Ana, respondió ella, poniéndose de pie y sacudiéndose el vestido. Vivo aquí cerca. Si necesita algo más, puede buscarme. La casita azul, al final de la calle que sube la colina. Ana, repitió el hombre, como si estuviera guardando ese nombre en algún lugar especial de su memoria. Que Dios te bendiga por tu bondad. Ella asintió y continuó su camino, sin saber que ese simple gesto de compasión cambiaría su vida para siempre. 3 días pasaron. Ana había casi olvidado el encuentro, sumergida como estaba en las preocupaciones diarias. Su padre había enfermado de nuevo, esa tos persistente que lo dejaba sin fuerzas, y necesitaban dinero para medicinas. Ella horneaba más panes, dormía menos, rezaba más. Fue entonces cuando un carruaje apareció en su calle. No era cualquier carruaje, sino uno de esos que la gente del pueblo solo veía de lejos, elegante y tirado por caballos magníficos. Se detuvo frente a su casita y Ana, que estaba barriendo el pequeño patio, se quedó paralizada. Un hombre bajó del carruaje.
Vestía ropas finas, un traje oscuro que le quedaba perfecto, y su barba, ahora bien recortada, enmarcaba un rostro que Ana tardó un momento en reconocer. Cuando lo hizo, casi se le cayó la escoba de las manos. «¿Usted?», susurró, sin poder creer lo que veían sus ojos. El hombre sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. «Yo», confirmó. «¿Puedo pasar?». La madre de Ana había salido al escuchar el ruido del carruaje, y ahora miraba la escena con una mezcla de confusión y alarma. «Ana, ¿qué sucede? ¿Quién es este señor?». «Permítanme presentarme apropiadamente», dijo el hombre, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto. «Mi nombre es Eduardo Martínez de Alvarado. Soy el propietario de la Hacienda San Rafael, en las tierras del Valle». Hizo una pausa, dejando que la información calara. La Hacienda San Rafael era legendaria en toda la región. Se decía que sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, que sus cosechas alimentaban a pueblos enteros. «El varón», murmuró la madre de Ana, y sus rodillas casi cedieron. «Señor, ¿qué hace usted aquí?». Eduardo miró a Ana con calidez. «Hace 3 días, esta joven me dio de comer cuando nadie más lo hizo. Cuando todos en la plaza me ignoraron como si fuera menos que nada, ella se detuvo. Me habló con respeto. Compartió lo poco que tenía». «Yo no sabía», comenzó a decir Ana, pero Eduardo levantó una mano. «Precisamente por eso vine, porque no lo sabías. No me ayudaste esperando recompensa o reconocimiento. Lo hiciste porque tienes un corazón noble». Se volvió hacia la madre de Ana. «Señora, he venido a hacer una propuesta. Necesito gente honrada y trabajadora en mi hacienda. Ofrezco trabajo para su familia. Una casa digna, comida asegurada, salario justo. Pero más que eso, ofrezco la oportunidad de que su hija desarrolle su talento. He probado su pan y puedo decir que tiene un don especial. En mi hacienda hay una panadería que surte a toda la propiedad. Ana podría encargarse de ella». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. La madre de Ana se aferró al marco de la puerta, procesando palabras que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Ana sentía que su corazón latía tan fuerte que todos debían escucharlo. «¿Es esto real?», preguntó Ana finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué haría esto por nosotros?». Eduardo la miró a los ojos, y en ese momento Ana vio algo que la hizo temblar. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que no tenía nombre todavía. Porque en estos tiempos, encontrar bondad verdadera es más raro que encontrar oro, y yo valoro las cosas raras. Se aclaró la garganta, recuperando un tono más profesional. Además, necesito personas en las que pueda confiar. Mi hacienda es grande y los buenos trabajadores son difíciles de encontrar. Esto es beneficio mutuo. Aquí en el canal Historias Narradas nos encanta compartir estas historias de encuentros que cambian vidas, esos momentos en que una pequeña acción de bondad puede abrir puertas inimaginables. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y cuéntanos en los comentarios de qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros oyentes. El padre de Ana apareció en la puerta, débil y apoyado en un bastón improvisado. Había escuchado todo desde adentro. «Señor varón», dijo con voz ronca, «somos gente simple. No sabemos de las costumbres de la gente fina. ¿Está seguro de que quiere cargar con nosotros?». «Don Miguel», respondió Eduardo, y Ana se sorprendió de que conociera el nombre de su padre. «He investigado un poco estos días. Sé que usted fue uno de los mejores trabajadores del campo en su juventud, antes de que la enfermedad lo debilitara. En mi hacienda hay trabajo no solo en los campos. Necesito a alguien que supervise los establos, que conozca de animales. Es un trabajo que puede hacerse sin requerir la fuerza de antes». Y en cuanto a su esposa, se volvió hacia la madre de Ana. «Sé que es una excelente costurera. En la hacienda siempre hay ropa que reparar, uniformes que hacer.
Todos tienen un lugar allí si aceptan mi oferta. La familia se miró entre sí. No había palabras necesarias. Todos sabían que esa oportunidad era un milagro, el tipo de cosas que solo pasaban en los cuentos que se contaban junto al fuego. Pero aquí estaba, real y tangible, encarnada en un hombre que había probado su humanidad de la forma más extraña posible. «Aceptamos», dijo Ana, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Con humildad y gratitud, aceptamos su oferta, señor barón». Eduardo sonrió ampliamente. «Maravilloso. Les daré 3 días para que arreglen sus asuntos aquí y preparen sus pertenencias. Enviaré un carruaje para recogerlos. Y por favor», añadió con un guiño, «cuando estemos en la hacienda, puedes llamarme Eduardo. El título de barón es para ocasiones formales». Cuando el carruaje se alejó, dejando una nube de polvo en su camino, la familia se abrazó en el pequeño patio. Ana sentía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con incredulidad. Su madre reía y lloraba al mismo tiempo, y su padre, por primera vez en mucho tiempo, parecía tener esperanza en los ojos. «Dios es grande», murmuró su madre. «Tu bondad nos ha salvado, hija». Pero Ana no podía sacarse de la cabeza esos ojos del varón, la forma en que la había mirado, como si viera algo en ella que ni ella misma sabía que existía. Un escalofrío recorrió su espalda, mitad emoción, mitad miedo ante lo desconocido que les esperaba. Los 3 días pasaron en un torbellino de actividad. Los vecinos, al enterarse de la noticia, reaccionaron con una mezcla de envidia y alegría. Algunos decían que Ana había tenido suerte de santo, otros murmuraban que algo raro había en todo aquello, que los ricos no hacían caridad sin esperar algo a cambio. Pero la familia no prestó atención a los rumores. Empacaron sus pocas pertenencias, se despidieron de la casita que había sido su hogar y esperaron con el corazón en un puño. El día señalado, el carruaje llegó puntual. El cochero, un hombre mayor de rostro amable, les ayudó a subir y aseguró las pocas maletas que llevaban. «Van a gustarles la hacienda», les dijo con una sonrisa. «Es un buen lugar, y el patrón es un buen hombre, aunque exigente, pero justo, siempre justo». El viaje duró varias horas. Ana miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Dejaron atrás las colinas áridas de su pueblo y entraron en valles verdes y fértiles. Los campos se extendían ordenados y bien cuidados, las cercas estaban en perfecto estado, y de vez en cuando veían trabajadores que saludaban al carruaje con respeto. Finalmente, después de un último giro en el camino, la hacienda apareció ante sus ojos. Ana sintió que se le cortaba la respiración. No era simplemente grande, era magnífica. La casa principal era una construcción de 2 pisos con paredes blancas y techos de teja roja, rodeada de jardines que parecían salidos de un sueño. Fuentes con agua cristalina, flores de colores que Ana nunca había visto, árboles antiguos que daban sombra generosa. Alrededor de la casa principal había otras construcciones más pequeñas, pero igualmente bien mantenidas. Los establos, los almacenes, las casas de los trabajadores, la panadería. Eduardo los esperaba en la entrada principal. Había cambiado sus ropas finas por algo más práctico, pero seguía viéndose imponente. «Bienvenidos a la Hacienda San Rafael», dijo con calidez. «Esta es ahora su casa». Los guió personalmente por el lugar. Les mostró la casa donde vivirían, una construcción sólida de 2 habitaciones, con cocina propia y un pequeño jardín. Para los estándares de Ana, era un palacio. Había muebles de verdad, no solo cajas apiladas. Había ventanas con cristales sin grietas. Había una estufa que funcionaba. «Mañana comenzaremos con todo», explicó Eduardo, mientras la madre de Ana tocaba las cortinas con reverencia, como si tuviera miedo de que desaparecieran si presionaba muy fuerte. «Pero hoy descansen. Familiarícense con el lugar. La cena se sirve en el comedor común a las 6.
Les enviaré a alguien para que los guíe. Antes de irse, Eduardo se volvió hacia Ana. ¿Te gustaría ver la panadería ahora, o prefieres esperar hasta mañana? Ana, que había estado en silencio todo ese tiempo abrumada por todo lo que veía, asintió con entusiasmo. Me encantaría verla ahora, si no es molestia. Nunca es molestia, respondió Eduardo con esa sonrisa que parecía reservada solo para ella. La panadería estaba en una construcción separada, diseñada específicamente para ese propósito. Cuando Eduardo abrió la puerta, el aroma a masa y levadura llenó el aire. Era más grande que toda la casa donde Ana había vivido. Había hornos profesionales, mesas de trabajo amplias, estantes llenos de ingredientes que ella solo había visto en sus sueños. Harina de diferentes tipos, especias, frutas secas, moldes de todas las formas imaginables. «Todo esto es tuyo para trabajar», dijo Eduardo, observando la expresión de asombro en el rostro de Ana. «Tendrás 2 ayudantes que ya trabajan aquí, pero tú estarás a cargo. La hacienda necesita pan diariamente para los trabajadores y también hacemos pedidos especiales para ocasiones. Pero quiero que experimentes, que pruebes recetas nuevas. Tienes libertad creativa completa». Ana caminó lentamente por el espacio, tocando las superficies limpias, imaginando las posibilidades. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «Esto es más de lo que jamás soñé». Eduardo se acercó, quedando a unos pasos de ella. «Di que harás tu mejor esfuerzo. Eso es todo lo que pido». Hubo un momento de silencio cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Ana», continuó Eduardo, su voz más suave, «quiero que sepas que mi oferta de trabajo es genuina. No espero nada más que honestidad y dedicación. Pero también quiero que te sientas libre de decirme si algo no te parece correcto o si necesitas algo. Mi puerta está siempre abierta para ti y tu familia». Ana lo miró a los ojos, esos ojos que la habían intrigado desde el primer momento. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, la pregunta que había estado rondando su mente desde el principio. «De verdad, ¿por qué nosotros? Sé que dice que fue por mi bondad, pero había otras formas de recompensarme. Podría haberme dado dinero y listo. ¿Por qué traernos aquí? ¿Por qué importamos tanto?». Eduardo se tomó su tiempo para responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Porque he conocido a muchas personas en mi vida, Ana. He conocido a los ricos que me adulan por mi fortuna, a los ambiciosos que ven en mí una escalera para subir, a los resentidos que me odian por lo que tengo, pero hace mucho tiempo que no conocía a alguien que me viera simplemente como un ser humano necesitado. Alguien cuya primera reacción fuera ayudar, no calcular qué puede ganar». Hizo una pausa. «Y además, cuando probé tu pan, supe que tenías talento. Un talento que se desperdiciaría si te quedaras en ese pueblo sin oportunidades. Yo tengo los medios para ayudarte a brillar. ¿Por qué no hacerlo?». La respuesta sonaba sincera, pero Ana sentía que había algo más, algo no dicho. Algo en la forma en que Eduardo la miraba, en cómo su voz cambiaba sutilmente cuando hablaba con ella. Pero era demasiado pronto para entender qué era, y tal vez estaba imaginando cosas. «Haré que se sienta orgulloso de haberme dado esta oportunidad», prometió Ana, extendiendo su mano. Eduardo la tomó, y el apretón duró un segundo más de lo necesario. «Ya lo estoy», respondió. Esa noche, mientras Ana se acostaba en una cama real por primera vez en su vida, con sábanas limpias y una almohada suave, no podía dormir. Su mente giraba y giraba, procesando todo lo que había pasado. En menos de una semana, su vida había cambiado completamente. De la pobreza más absoluta a este lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero algo la inquietaba. No era miedo exactamente, ni siquiera sospecha. Era más bien la sensación de estar al borde de algo grande, algo que no podía ver completamente todavía. Como estar frente a un camino en la niebla, sabiendo que hay algo adelante, pero sin poder distinguir qué es. Se levantó
y caminó hasta la ventana. La hacienda estaba tranquila bajo la luz de la luna, hermosa y misteriosa. En algún lugar de esa extensión de tierra, Eduardo también estaría despierto, probablemente trabajando en su estudio, como le había dicho el cochero que solía hacer. Ana no sabía que Eduardo efectivamente estaba despierto, en su estudio, pero no trabajando. Estaba de pie junto a su propia ventana, mirando hacia las casas de los trabajadores, preguntándose si ella podría ver la luna desde donde estaba. Se sintió ridículo por el pensamiento. Tenía 37 años, había vivido tanto, había conocido a tantas mujeres de la alta sociedad que se le ofrecían como si fueran mercancía, pero ninguna lo había mirado de la forma en que Ana lo había hecho ese día en la plaza, con compasión genuina, sin cálculo, sin máscaras. Sacudió la cabeza y se obligó a volver a su escritorio. Había informes que revisar, cuentas que cuadrar. La hacienda no se administraba sola, y él había trabajado demasiado duro para construir este imperio como para descuidarlo ahora. Los primeros días fueron de ajuste para todos. Ana se levantaba antes del amanecer, un hábito tan arraigado que su cuerpo no conocía otra forma. Comenzaba el fuego en los hornos de la panadería, preparaba las masas, experimentaba con las recetas que había guardado en su memoria durante años, pero nunca había podido hacer por falta de ingredientes. Las dos ayudantes, Marta y Lucía, eran mujeres mayores que habían trabajado en la panadería desde que se construyó. Al principio miraron a Ana con desconfianza. Era joven, venía de la nada, y de repente estaba a cargo. Pero esa desconfianza duró exactamente un día, el tiempo que les tomó probar el primer pan que Ana horneó. «Virgen Santa», murmuró Marta, masticando lentamente, «esto es gloria en forma de pan». Lucía asintió, con los ojos cerrados. «Hace 20 años que horneo pan y nunca he probado algo así. ¿Cuál es tu secreto, niña?» Ana sonrió, sintiéndose más relajada. «Amor», respondió simplemente. «Le pongo amor a cada masa. Y un poco de miel en el agua, eso ayuda con la fermentación». A partir de ese momento, las tres trabajaron en armonía. Ana enseñaba lo que sabía y ellas compartían los trucos que habían aprendido con los años. La panadería se convirtió en un lugar de risas y conversaciones, de masas que crecían perfectamente y del aroma constante del pan recién horneado. Eduardo visitaba la panadería cada mañana. Oficialmente, decía que venía a revisar la calidad del producto. Pero todos en la hacienda comenzaron a notar que se quedaba más tiempo del necesario, que su conversación con Ana se extendía más allá de lo profesional, que su sonrisa era diferente cuando estaba allí. «Buenos días, Ana», saludaba, siempre formal cuando había otros presentes. «¿Cómo va todo hoy?» «Muy bien, señor Eduardo», respondía Ana, también formal, aunque sus ojos brillaban con algo que iba más allá del respeto profesional. «Hoy probamos una receta nueva con nueces y pasas. ¿Quiere probarla?» Y Eduardo siempre quería probar. Y siempre encontraba una excusa para quedarse un poco más, para hacer una pregunta más, para ver esa sonrisa que iluminaba el rostro de Ana como el sol de la mañana. Don Miguel, el padre de Ana, había florecido en su nuevo trabajo. El aire limpio de la hacienda, la comida nutritiva y el trabajo menos demandante físicamente habían mejorado su salud notablemente. Ya no tosía tanto, y sus mejillas habían recuperado algo de color. Se encargaba de los establos con un cariño que los caballos parecían sentir. Hablaba con ellos, los cepillaba con cuidado, y pronto se ganó la reputación de tener una mano mágica con los animales. La madre de Ana, doña Carmen, trabajaba en el taller de costura de la hacienda. Sus dedos, acostumbrados a coser en condiciones precarias, ahora trabajaban con telas finas y herramientas adecuadas.
Hacía los uniformes de los trabajadores, reparaba la ropa de la casa principal y hasta había comenzado a hacer manteles bordados que Eduardo vendía en la ciudad a buenos precios. La familia estaba feliz, más feliz de lo que habían sido en años, y todo gracias a ese momento en la plaza, gracias a esos 2 panes que Ana había compartido sin pensarlo 2 veces. Pero como dice el dicho, que seguramente conocen aquí, en el canal Historias Narradas, la felicidad completa es rara y preciosa, y cuando llega, hay que cuidarla, valorarla. Si esta historia te está tocando el corazón, recuerda suscribirte y dejar tu comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Un día, mientras Ana trabajaba amasando pan, Eduardo entró a la panadería más tarde de lo habitual. Venía de la ciudad, vestido con sus ropas más formales, y traía una expresión seria en el rostro. «Ana, ¿puedes venir a mi estudio cuando termines aquí? Hay algo que necesito discutir contigo». El corazón de Ana dio un vuelco. ¿Había hecho algo mal? ¿Había ofendido a alguien sin darse cuenta? Durante el resto de la mañana, sus manos trabajaron automáticamente mientras su mente corría en círculos de preocupación. Cuando finalmente llamó a la puerta del estudio de Eduardo, sus manos temblaban ligeramente. «Adelante», escuchó su voz desde adentro. El estudio era un lugar que Ana nunca había visto. Estaba lleno de libros, más libros de los que había imaginado que existieran en el mundo. Había un gran escritorio de madera oscura, mapas en las paredes, y una sensación de orden y propósito que era completamente Eduardo. «Siéntate, por favor», dijo él, señalando una silla frente a su escritorio. Ana obedeció, con las manos apretadas en su regazo. Eduardo la miró con esos ojos penetrantes que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. «No te he hecho venir para regañarte», dijo, y Ana sintió que podía respirar de nuevo. «Al contrario, quiero proponerte algo». «¿Qué cosa, señor?», preguntó Ana. «He estado en la ciudad hoy, en las tiendas más exclusivas. Llevé muestras de tu pan, de tus pasteles». Hizo una pausa, disfrutando claramente del suspenso. «Quieren comprar, mucho. Están dispuestos a pagar muy bien por productos de calidad como los tuyos. Esto podría convertirse en un negocio importante para la hacienda, y por supuesto, tú recibirías un porcentaje de las ganancias». Ana parpadeó, procesando las palabras. «¿Un porcentaje?» «Sí. No sería justo que yo me quedara con todo cuando eres tú quien crea estos productos. Propongo que recibas el 20% de cada venta. Con el volumen que están pidiendo, eso sería una cantidad considerable de dinero. Dinero tuyo que puedes ahorrar, gastar como quieras o enviar a quien necesite. Era demasiado. Todo era demasiado. Ana sintió lágrimas amenazando con caer. «Señor Eduardo, yo no esperaba nada de esto. Ya nos ha dado tanto». Eduardo se levantó de su silla y rodeó el escritorio, apoyándose en el borde, más cerca de ella pero manteniendo una distancia respetuosa. «Ana, hay algo que necesitas entender. Cuando te vi en esa plaza, cuando me diste esos panes, algo cambió en mí. Había pasado semanas disfrazado, probando a la gente, viendo lo peor de la humanidad. Todos pasaban a mi lado como si fuera basura. Y entonces apareciste tú, con tan poco, y me lo diste todo sin preguntar nada a cambio. Eso es raro, Ana. Eso es valioso. Y yo quiero asegurarme de que nunca te arrepientas de esa bondad». «Nunca me arrepentiría», susurró Ana. «Lo sé», respondió Eduardo, y su voz se suavizó aún más. «Pero quiero darte las herramientas para que construyas tu propia vida, tu propio futuro. No quiero que dependas de mí. Quiero que tengas opciones». Hubo un momento de silencio cargado. Ana levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Eduardo. En ese instante, algo pasó entre ellos. Una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de la gratitud o el agradecimiento.
era reconocimiento. Dos almas que se veían mutuamente sin filtros, sin máscaras. Eduardo fue el primero en apartar la mirada, carraspeando. Bueno, piénsalo. No necesitas responder ahora. Y por favor toma esto. Le extendió un sobre. Es un adelanto, para que compres lo que necesites, lo que te haga feliz. Ana tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió más tarde en su habitación, la cantidad de dinero dentro la hizo marearse. Era más de lo que su familia había ganado en un año entero en su vida anterior. Las semanas pasaron y el ritmo de trabajo en la panadería aumentó. Ana contrataba a otra ayudante con el permiso de Eduardo, una joven llamada Rosa que venía del mismo pueblo que Ana. Rosa había escuchado las historias de la transformación de la familia de Ana y había venido a buscar su propia oportunidad. Es como un sueño, le confió Rosa a Ana mientras amasaban pan una mañana. Mi mamá no podía creerlo cuando le escribí sobre este lugar. Dice que eres un ángel caído del cielo. Ana se rió. No soy ningún ángel, solo alguien que tuvo suerte. Suerte, intervino Marta, que había escuchado la conversación. Niña, eso no fue suerte, eso fue el destino. Y el destino tiene planes para ti. Cualquiera con ojos puede verlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ana, aunque sentía que su corazón ya sabía la respuesta. Marta intercambió una mirada con Lucía, y ambas sonrieron con complicidad. Querida niña, el patrón nunca había mirado a nadie de la forma en que te mira a ti, y tú lo miras de la misma manera cuando crees que nadie se da cuenta. Pero todos nos damos cuenta. Ana sintió que sus mejillas se encendían. Eso es solo gratitud, respeto. Él es el varón y yo soy una mujer hermosa con un corazón noble, completó Lucía. Y él es un hombre bueno que ha estado solo demasiado tiempo. No hay nada de malo en que dos personas buenas se encuentren, sin importar de dónde vengan. Pero Ana sabía que no era tan simple. Sabía que había un abismo entre ella y Eduardo, un abismo hecho de clases sociales, de expectativas, de lo que el mundo consideraba apropiado. Eduardo necesitaba casarse con alguien de su nivel, alguien que trajera conexiones y riqueza, no una panadera que había crecido en la pobreza. Sin embargo, su corazón no escuchaba la lógica. Cada vez que Eduardo entraba a la panadería, su pulso se aceleraba. Cada vez que sus dedos se rozaban accidentalmente cuando él tomaba un pan recién horneado, sentía electricidad recorriendo su piel. Cada vez que él sonreía solo para ella, el mundo parecía más brillante. Eduardo luchaba con sus propios demonios. En las reuniones con otros terratenientes, con las familias nobles de la región, escuchaba indirectas sobre su estado de soltero. Había mujeres disponibles, decían. Buenas mujeres de buenas familias que estarían honradas de convertirse en la baronesa. Pero ninguna de esas mujeres lo hacía sentir lo que sentía cuando estaba con Ana. Ninguna lo miraba con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. Ninguna lo hacía querer ser mejor hombre simplemente con su presencia. Una tarde, Eduardo invitó a Ana a caminar por los jardines de la hacienda. Era algo que había comenzado a hacer ocasionalmente, hablando de los planes de expansión, de las nuevas recetas, de los pedidos que llegaban. Pero ese día, caminaron en silencio durante un largo rato. Finalmente, Eduardo habló. «Ana, ¿eres feliz aquí?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Más feliz de lo que jamás imaginé ser posible», respondió con honestidad. «Mi familia está bien. Hacemos lo que amamos. Vivimos con dignidad. ¿Cómo podría no ser feliz? Pero, ¿y tú? No tu familia, no el trabajo. Tú, Ana, ¿eres feliz?». La intensidad en su voz hizo que ella se detuviera y lo mirara directamente. «¿Por qué me pregunta eso?». Eduardo se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Ana había aprendido a reconocer. «Porque necesito saber. Porque tú importas, no solo como empleada, sino como persona.
porque yo se detuvo como si las siguientes palabras fueran demasiado grandes, demasiado peligrosas para pronunciar. El corazón de Ana latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Pero entonces, como si el universo conspirara para interrumpir, uno de los trabajadores corrió hacia ellos. «Señor Eduardo, don Miguel, se ha desmayado en los establos». El mundo de Ana se detuvo. Sin pensar, corrió, su vestido enredándose en sus piernas, mientras Eduardo corría a su lado. Cuando llegaron a los establos, su padre estaba en el suelo, consciente pero pálido, con Carmen arrodillada a su lado llorando. «Papá», jadeó Ana, dejándose caer junto a él. «Estoy bien, hija», murmuró Miguel, pero su voz era débil. «Solo me mareé un poco». Eduardo ya estaba dando órdenes. «Que alguien traiga al médico inmediatamente. Lleven a don Miguel a su casa con cuidado. Carmen, Ana, vengan conmigo». El médico llegó en menos de una hora. Examinó a Miguel minuciosamente mientras la familia esperaba afuera, aferrados unos a otros. Eduardo se quedó con ellos, su presencia silenciosa pero constante, un ancla en medio de la tormenta de preocupación. Finalmente, el médico salió. Su expresión era seria. «Es su corazón», dijo sin rodeos. «Está débil. El trabajo, aunque no sea pesado, es demasiado para él en este momento. Necesita reposo completo durante al menos un mes. Y medicinas. Medicinas que puedo recetar pero que son costosas». «El costo no importa», interrumpió Eduardo inmediatamente. «Consiga lo que necesite. Yo me encargo de todo». Se volvió hacia Miguel, que había insistido en escuchar al médico sentado en una silla. «Don Miguel, usted descansará. Su salario continuará como siempre, no se preocupe por eso. Preocúpese solo por recuperarse». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen. «Dios lo bendiga, señor Eduardo. Dios lo bendiga 1000 veces». Esa noche, Ana no podía dormir. Se sentó junto a la cama de su padre, escuchando su respiración irregular, rezando con una intensidad que nacía del miedo puro. Su padre era el pilar de la familia. Perderlo sería... No podía siquiera completar el pensamiento. Hubo un golpe suave en la puerta. Eduardo estaba allí, con una bandeja de té y algo de pan. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo en voz baja para no despertar a Miguel. Salieron al pequeño jardín, sentándose en el banco bajo las estrellas. «No puedo perderlo», susurró Ana, su voz quebrándose. «Es mi padre. Es todo para mí». Eduardo puso una mano suave sobre la de ella. El gesto era simple pero íntimo, lleno de un consuelo que las palabras no podían dar. «No lo perderás. El médico dice que con reposo y las medicinas correctas se recuperará, y yo me aseguraré de que tenga todo lo que necesita». «¿Por qué?», preguntó Ana, girándose para mirarlo. Las lágrimas brillaban en sus ojos bajo la luz de la luna. «¿Por qué hace todo esto por nosotros? Y no me diga que es solo por aquellos 2 panes. Esto va más allá de cualquier deuda de gratitud». Eduardo suspiró profundamente. Por un largo momento pareció luchar consigo mismo. Finalmente habló. «Porque cuando te conocí, algo en mi vida que estaba apagado se encendió de nuevo. Había perdido la fe en las personas, Ana. Pensaba que todos eran iguales, que todos querían algo de mí. Mi dinero, mi posición, mis conexiones. Nadie me veía a mí, solo veían al varón». Hizo una pausa, y su voz se suavizó aún más. «Pero tú me viste como un ser humano necesitado, y me ayudaste. Y desde entonces, cada día que paso cerca de ti, recuerdo que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay personas que valen la pena». «Eduardo», murmuró Ana, usando su nombre sin el título por primera vez. La intimidad del momento lo exigía. «Sé que no debería decir esto», continuó Eduardo,
y ahora su mano apretaba la de ella con más fuerza. Sé que hay diferencias entre nosotros que el mundo considera insuperables. Pero Ana, cuando estoy contigo, esas diferencias no significan nada. Cuando entro a la panadería por la mañana y te veo sonreír, mi día completo mejora. Cuando hablamos, siento que puedo ser yo mismo, no el varón que todos esperan que sea. Solo Eduardo. Solo un hombre. El corazón de Ana latía tan fuerte que dolía. Yo siento lo mismo, confesó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Sé que no debería, sé que es imposible, pero no puedo evitarlo. Cuando estás cerca todo se siente más brillante. Cuando te vas, es como si se llevara la luz contigo. Eduardo se acercó más, sus rostros ahora a centímetros de distancia. ¿Y si no fuera imposible? ¿Y si encontráramos una manera? ¿Cómo?, susurró Ana. El mundo nunca aceptaría. No me importa el mundo, interrumpió Eduardo con una intensidad feroz. Me importas tú, me importa esto. Y entonces, lenta y cuidadosamente, dándole tiempo para alejarse si quería, inclinó su cabeza y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el otro desapareciera. Pero luego Ana respondió, y la dulzura se profundizó en algo más. Algo que hablaba de promesas y posibilidades, de un futuro que ambos habían temido imaginar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Eduardo apoyó su frente contra la de Ana. Dime que esto no es solo yo. Dime que tú también lo sientes. Lo siento, confirmó Ana, lágrimas de felicidad ahora mezclándose con las de preocupación por su padre. Lo he sentido desde el principio, aunque traté de negarlo. Entonces encontraremos una manera, prometió Eduardo. No será fácil, habrá personas que hablarán, que juzgarán, pero no me importa, no puedo dejarte ir ahora que te he encontrado. Permanecieron allí, bajo las estrellas, con las manos entrelazadas, mientras el mundo dormía a su alrededor. Era un momento robado, precioso, el tipo de momento que cambia el curso de las vidas. En los días siguientes, Miguel siguió las órdenes del médico y descansó. Las medicinas que Eduardo compró eran efectivas y lentamente comenzó a recuperar fuerzas. Ana dividía su tiempo entre la panadería y cuidar a su padre, y Eduardo encontraba excusas para visitarlos varias veces al día. Carmen, con los ojos de madre que ven todo, notó los cambios, la forma en que Eduardo miraba a su hija, la forma en que Ana se iluminaba cuando él entraba a la habitación. Una noche, después de que Eduardo se hubiera ido, tomó la mano de Ana. «Hija, ¿hay algo que quieras contarme?» Ana sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Mamá, él es un buen hombre», dijo Carmen suavemente, «y te mira como tu padre me miraba cuando éramos jóvenes, con amor verdadero. Pero Ana, debes ser cuidadosa. El amor a veces no es suficiente cuando el mundo está en contra». «Lo sé», susurró Ana, «pero mamá, no puedo evitar lo que siento. Él me hace feliz de una manera que nunca supe que era posible». Carmen suspiró, pero sus ojos eran compasivos. «Entonces solo te pido que cuides tu corazón, y que seas valiente si es lo que realmente quieres. El amor verdadero es raro, hija. Cuando lo encuentras, vale la pena luchar por él». Las semanas pasaron y la relación entre Ana y Eduardo se profundizó. Se encontraban en los jardines después de que todos dormían. Hablaban durante horas sobre todo y nada. Compartían sueños y miedos, historias de sus pasados, esperanzas para el futuro. Eduardo le contó sobre su infancia solitaria, criado por tutores mientras sus padres atendían obligaciones sociales. Le habló sobre cómo había heredado la hacienda, siendo muy joven cuando sus padres murieron en un accidente, y cómo había tenido que aprender a administrarla mientras lidiaba con el dolor. Ana le contó sobre los días difíciles en su pueblo, sobre noches en las que se iba a la cama con hambre para que sus padres pudieran comer.
Le habló sobre su amor por el pan, cómo amasar era casi como rezar para ella, una forma de poner amor en el mundo. «Eres extraordinaria», le dijo Eduardo una noche, acariciando su mejilla con ternura. «Y ni siquiera te das cuenta». «Solo soy yo», respondió Ana con una sonrisa tímida. «Exactamente», dijo Eduardo. «Eres tú, y eso es más que suficiente». Pero la felicidad, como todos sabemos, a menudo viene con desafíos. Un día llegó a la hacienda un visitante inesperado. Era don Rodrigo Salazar, un terrateniente de una región vecina, y según susurraban los trabajadores, antiguo rival de Eduardo en asuntos de negocios. Don Rodrigo era un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote espeso y una expresión que sugería que el mundo le debía algo. Llegó con una pequeña comitiva y exigió ver a Eduardo inmediatamente. Ana observó desde la ventana de la panadería mientras Eduardo recibía al visitante. Algo en la rigidez de los hombros de Eduardo le dijo que esta visita no era bienvenida. «¿Quién es ese?», preguntó a Marta, que también miraba por la ventana. «Problemas», respondió Marta con un gruñido. «Ese es don Rodrigo. Hace años trató de comprar estas tierras cuando el patrón las heredó. Pensó que un muchacho joven no podría manejar una propiedad tan grande. Se equivocó y nunca lo ha perdonado». La reunión en el estudio de Eduardo duró horas. Cuando finalmente terminó y don Rodrigo se fue, Eduardo parecía tenso y preocupado. Ana quería acercarse, preguntarle qué pasaba, pero había demasiados ojos observando. En su lugar, esperó hasta esa noche, cuando él vino a su encuentro habitual en el jardín. «¿Hay problemas?», dijo Eduardo sin preámbulos. «Don Rodrigo está tratando de formar una alianza con otros terratenientes para manipular los precios del mercado. Quiere que me una a ellos, pero sus métodos son poco éticos. Si me niego, tratará de sabotearme». «¿Puede hacer eso?», preguntó Ana, sintiendo un nudo de preocupación en su estómago. «Puede intentarlo», respondió Eduardo con una sonrisa amarga. «Tiene conexiones, poder, pero yo también, y no me dejaré intimidar». Tomó las manos de Ana entre las suyas. «Pero Ana, si las cosas se ponen difíciles, si hay problemas, quiero que sepas que tu familia estará protegida. Pase lo que pase, siempre tendrán un lugar aquí». «No es mi familia lo que me preocupa», dijo Ana. «Eres tú. ¿Qué tan peligroso es este hombre?». «Lo suficiente», admitió Eduardo. «Pero no quiero que te preocupes por eso. Yo puedo manejarlo». Pero Ana sí se preocupó. En los días siguientes notó cambios sutiles. Eduardo estaba más vigilante, había más guardias patrullando la propiedad. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba a ciertas habitaciones. Algo estaba pasando, algo que Eduardo no le contaba para protegerla. Una tarde, mientras Ana horneaba, escuchó voces elevadas desde el estudio de Eduardo. Reconoció su voz y otra que no conocía. La curiosidad y la preocupación la llevaron más cerca. No quería espiar, pero necesitaba saber si Eduardo estaba bien. «Te estás metiendo en problemas que no puedes manejar, Martínez», decía la voz desconocida. «Don Rodrigo no es alguien con quien jugar. Tiene amigos poderosos, conexiones que tú no tienes». «Tengo algo mejor que conexiones», respondió Eduardo con voz fría. «Tengo integridad, y no me voy a inclinar ante un matón solo porque tiene amigos influyentes». «Entonces prepárate para las consecuencias. Y no digas que no te lo advertí». Ana se alejó rápidamente antes de ser descubierta, pero su corazón latía con fuerza. Las cosas eran más serias de lo que Eduardo le había dicho, y ella, que no sabía nada de política o negocios, se sentía impotente para ayudar. Esa noche, cuando se encontraron en el jardín, Ana confrontó a Eduardo. «Dime la verdad, ¿qué tan malo es esto con don Rodrigo?». Eduardo suspiró, sabiendo que no podía seguir ocultándolo. «Está tratando de destruirme comercialmente.
Ha convencido a varios de mis clientes de que rompan sus contratos, está esparciendo rumores sobre la calidad de nuestros productos y está presionando a otros terratenientes para que no hagan negocios conmigo. ¿Y qué puedes hacer? Luchar, respondió Eduardo simplemente. Demostrar que mis productos son superiores. Encontrar nuevos clientes, no rendirme. La miró intensamente. Pero Ana, hay algo más que necesitas saber. Don Rodrigo ha estado haciendo preguntas sobre ti. El estómago de Ana se hundió. ¿Sobre mí? Ha escuchado rumores. La gente habla. Sobre cuánto tiempo paso contigo, sobre cómo te miro. Y está usando eso como otra forma de atacarme, diciendo que no soy apropiado para mi posición, que he perdido el juicio, que me estoy mezclando con gente como yo, completó Ana en voz baja, sintiendo el peso de esas palabras. No, dijo Eduardo con fiereza, tomando su rostro entre sus manos, con la única persona que ha hecho que mi vida tenga sentido. No me importa lo que él diga. No me importa lo que nadie diga. Pero Eduardo, si estar conmigo te causa problemas, entonces enfrentaré esos problemas. Ana, escúchame. Su voz era intensa, urgente. He vivido toda mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, siendo el varón perfecto, el heredero perfecto, el hombre de negocios perfecto, y estaba vacío, completamente vacío, hasta que te conocí. No voy a renunciar a lo único real que he tenido en años, solo porque algún viejo amargado piensa que debería casarme con alguna heredera aburrida por conveniencia. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ana. Te amo, susurró, las palabras saliendo sin planear pero completamente verdaderas. Te amo, Eduardo. Los ojos de Eduardo se iluminaron con una emoción tan intensa que casi dolía mirarla. Y yo te amo a ti, respondió, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. La besó entonces, profundamente, desesperadamente, como si el mundo pudiera terminar mañana y necesitara que ella supiera exactamente cuánto significaba para él. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Lo que sentían ya no era un secreto que podían guardar. Era algo demasiado grande, demasiado poderoso, y pronto todos lo sabrían. Los días que siguieron a esa confesión de amor estuvieron marcados por una extraña dualidad. Por un lado, Ana y Eduardo vivían en una burbuja de felicidad privada, encontrando momentos robados para estar juntos, para hablar, para soñar. Por otro lado, las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, oscuras y amenazantes. Don Rodrigo cumplió su palabra de hacer la vida difícil para Eduardo. Más clientes cancelaron contratos, alegando razones vagas. Los rumores se esparcían como fuego en pasto seco. Decían que la Hacienda San Rafael estaba en problemas financieros, que Eduardo había perdido su toque para los negocios, que se había dejado distraer por una simple panadera. Cada rumor que llegaba a los oídos de Ana era como una puñalada. Se sentía culpable, como si su presencia en la vida de Eduardo estuviera causando su ruina. Pero cada vez que intentaba alejarse, cada vez que sugería que tal vez sería mejor que mantuvieran distancia, Eduardo se negaba rotundamente. No voy a esconderme, le decía con determinación. No voy a actuar como si lo que sentimos fuera algo vergonzoso. Tú eres lo mejor que me ha pasado, Ana. Y si el mundo tiene un problema con eso, entonces el problema es del mundo, no nuestro. Don Miguel continuaba recuperándose, aunque más lentamente de lo que cualquiera hubiera deseado. El médico visitaba regularmente, ajustando las medicinas, recomendando más reposo. Carmen nunca se apartaba de su lado, cuidándolo con una devoción que recordaba a Ana el tipo de amor que ella misma sentía por Eduardo. Un amor profundo, constante, que no se rendía ante las dificultades. Tu madre y yo hemos pasado por tiempos difíciles, le confió Miguel a Ana una tarde, mientras ella se sentaba junto a su cama con labores de costura. Hubo años en los que no sabíamos si llegaríamos al día siguiente,
pero nunca nos dimos por vencidos el uno con el otro. Eso es lo que hace el amor verdadero, hija. Te da fuerza cuando no tienes ninguna. Ana apretó la mano de su padre, comprendiendo que él sabía sobre Eduardo. Probablemente todos lo sabían. Los secretos eran difíciles de guardar en una comunidad tan cercana como la de la hacienda. ¿Crees que estoy siendo tonta, papá?, preguntó en voz baja. ¿Amar a alguien tan por encima de mí? Miguel la miró con ojos sabios que habían visto mucho en la vida. No está por encima de ti, mi niña. Tal vez tenga más dinero, más tierras. Pero en las cosas que importan, en el corazón y el alma, ustedes son iguales. Y si él no ve las diferencias de clase, ¿por qué deberías verlas tú? Porque el resto del mundo las ve, respondió Ana con tristeza. El resto del mundo no importa cuando estás con la persona correcta, dijo Miguel con una sonrisa débil pero genuina. Tu madre y yo sabemos algo sobre eso. Sus padres no querían que se casara conmigo. Decían que yo era demasiado pobre, que nunca podría darle una buena vida. Y tenían razón sobre la pobreza, pero se equivocaban sobre la vida. Hemos tenido una vida hermosa juntos, llena de amor. Eso vale más que todo el oro del mundo. Esas palabras le dieron a Ana el coraje que necesitaba. Si Eduardo estaba dispuesto a enfrentar el mundo por ella, entonces ella estaría a su lado, sin importar lo que viniera. La tensión en la hacienda continuó aumentando. Eduardo pasaba más tiempo en su estudio, trabajando hasta tarde en la noche para encontrar soluciones a los problemas que don Rodrigo causaba. Ana veía las líneas de cansancio marcándose cada vez más profundamente en su rostro, y le dolía no poder hacer más para ayudar. Una mañana, mientras Ana amasaba pan con una ferocidad que sorprendió a sus ayudantes, Marta se acercó con expresión preocupada. «Niña, hay rumores circulando que no me gustan», dijo en voz baja. «La gente dice que don Rodrigo no va a conformarse con arruinar los negocios del patrón. Dicen que está buscando formas más directas de deshacerse de él». Ana sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres decir con más directas?». Marta miró alrededor antes de continuar, asegurándose de que nadie más escuchara. «Mi primo trabaja en las tierras de don Rodrigo. Dice que hay hombres extraños allí últimamente. Hombres que no son trabajadores del campo. Hombres que parecen soldados o peor. Y escuchó conversaciones sobre dar una lección al varón orgulloso que se niega a cooperar». El miedo que Ana había estado manteniendo a raya finalmente la inundó. «Tengo que decirle a Eduardo», dijo, quitándose el delantal. «Ve», urgió Marta. «Y ten cuidado. Estos no son tiempos para andar sola por ahí». Ana corrió al estudio de Eduardo, sin importarle quién la viera o qué pensaran. Golpeó la puerta con urgencia, y cuando Eduardo abrió, las palabras salieron en tropel. «Eduardo, tienes que escuchar esto. Don Rodrigo está planeando algo. Algo peligroso». Eduardo la hizo pasar rápidamente y cerró la puerta. Escuchó atentamente mientras Ana repetía lo que Marta le había contado. Su expresión se oscureció con cada palabra. «Ya había oído susurros similares», admitió finalmente. «Por eso he aumentado la seguridad. Pero no quería preocuparte con esto». «¿No preocuparme?», exclamó Ana, su voz subiendo más de lo que pretendía. «Eduardo, si algo te pasa, yo...». No pudo terminar la frase. La idea de perderlo era demasiado horrible para ponerla en palabras. Eduardo la abrazó fuertemente y Ana se aferró a él como si pudiera mantenerlo a salvo solo con la fuerza de su abrazo. «No va a pasarme nada», murmuró él contra su cabello. «Soy cuidadoso, y tengo buenos hombres que me protegen». «Prométeme que serás extra cuidadoso», suplicó Ana. «Prométeme que no saldrás solo, que no te expondrás innecesariamente». «Te lo prometo», dijo Eduardo, y selló la promesa con un beso suave. Pero las promesas, por muy bien intencionadas que sean, a veces no son suficientes contra el destino. Los siguientes días fueron tranquilos en la superficie, pero con una corriente subterránea de tensión que todos podían sentir.
Los trabajadores hablaban en voz baja, miraban sobre sus hombros. Los guardias estaban más alertas, patrullaban con más frecuencia. Ana apenas podía concentrarse en su trabajo. Su mente estaba constantemente con Eduardo, preocupándose por él, rezando por su seguridad. Por las noches, cuando se encontraban en el jardín, se aferraba a él más fuertemente, como si pudiera grabar cada detalle en su memoria. Cuando todo esto termine, le dijo Eduardo una noche, acariciando su cabello mientras estaban sentados en su banco favorito, quiero hacerlo oficial. Quiero que todos sepan que eres mía y yo soy tuyo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ana, su corazón acelerándose. Eduardo la miró con una intensidad que la hizo temblar. Quiero casarme contigo, Ana. Quiero que seas mi esposa, no solo en secreto sino a los ojos del mundo. Sé que causará escándalo, sé que habrá quienes se opongan, pero no me importa. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ana. ¿Estás seguro? Una vez que des ese paso, no habrá vuelta atrás, habrá consecuencias. Ya estoy seguro, respondió Eduardo con una sonrisa. He estado seguro desde el momento en que te vi dar esos panes al extraño en la plaza. Solo me tomó un tiempo reconocerlo. Tomó su mano y la besó suavemente. Di que sí, Ana. Di que pasarás tu vida conmigo. Sí, susurró Ana, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, sí, 1000 veces sí. Se besaron bajo las estrellas, sellando su compromiso, ajenos por un momento a todos los problemas que los rodeaban. En ese instante eran solo dos personas enamoradas, soñando con un futuro juntos. Pero el futuro, como Ana pronto aprendería, a menudo tiene sus propios planes. Si esta historia está tocando tu corazón, como toca el nuestro al contarla aquí en el canal Historias Narradas, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita. Queremos seguir compartiendo contigo historias de amor, de valentía, de esos momentos que cambian vidas. Y no olvides dejarnos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos escuchas. Cada comentario nos inspira a seguir trayéndote las mejores historias. 2 días después del compromiso secreto, Eduardo tenía que hacer un viaje a la ciudad para reunirse con potenciales nuevos clientes. Era un viaje importante, uno que podría ayudar a contrarrestar el daño que don Rodrigo había hecho a sus negocios. No quiero que vayas, le dijo Ana esa mañana, con un mal presentimiento que no podía explicar. O al menos déjame ir contigo. Eduardo sonrió y acarició su mejilla. Estaré bien, amor. Iré con 4 guardias, todos hombres de confianza, y volveré antes del anochecer. Para entonces, tal vez tengamos nuevos contratos que nos aseguren los próximos meses. Pero Eduardo... Shh, la calló con un beso. Confía en mí. He manejado situaciones más difíciles, y tengo algo muy valioso esperándome aquí. La miró con amor, así que puedes estar segura de que seré cuidadoso. Ana lo vio partir con el corazón encogido. Algo no se sentía bien, pero no podía señalar qué era. Trató de sumergirse en el trabajo, amasando pan con manos mecánicas, mientras su mente estaba en otra parte. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Ana miraba por la ventana constantemente, esperando ver el carruaje de Eduardo regresar. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y todavía no había señales de él. Probablemente las negociaciones están tomando más tiempo, intentó tranquilizarla Marta. Ya sabes cómo son estos asuntos de negocios. Pero el mal presentimiento de Ana solo crecía. Cuando el sol finalmente se ocultó y la oscuridad comenzó a extenderse sobre la hacienda, supo que algo andaba mal. Fue entonces cuando escuchó el ruido de cascos de caballos galopando rápidamente. Corrió afuera, su corazón latiendo con esperanza, pero lo que vio la hizo detenerse en seco. Era uno de los guardias de Eduardo. Venía solo, su caballo cubierto de espuma, y había sangre en su uniforme. Cuando vio a Ana, su rostro reflejó alivio y horror al mismo tiempo.
¡Nos atacaron!, gritó, casi cayendo del caballo por el agotamiento. En el camino de regreso, nos tendieron una emboscada. El mundo de Ana se detuvo. Su voz, cuando finalmente pudo hablar, sonó como si viniera de muy lejos. «Eduardo, ¿dónde está Eduardo?» El guardia, un hombre llamado Carlos que Ana conocía por su amor a los panes de pasas, la miró con ojos llenos de dolor. «Se lo llevaron, señorita Ana. Eran muchos, demasiados. Luchamos, pero éramos solo 4 contra al menos 12. Mataron a 2 de nuestros hombres. A Diego y a mí nos dejaron vivos para traer el mensaje». «¿Qué mensaje?». Ana apenas podía formar las palabras. Sus piernas amenazaban con ceder bajo ella. Carlos sacó un papel arrugado de su bolsillo. «Esto. Dijeron que lo entregara a quien estuviera a cargo en ausencia del patrón». Con manos temblorosas, Ana tomó el papel. Las palabras escritas allí eran simples pero aterradoras. «El varón orgulloso aprenderá su lección. Su vida a cambio de su hacienda. Tienen 3 días para decidir». El papel cayó de las manos de Ana mientras un grito se formaba en su garganta. Pero antes de que pudiera salir, la oscuridad la envolvió y se desplomó. Lo último que escuchó antes de perder la conciencia fue la voz de su madre gritando su nombre. Cuando Ana despertó, estaba en su cama, con Carmen a su lado sosteniéndole la mano y el médico revisándola con preocupación. Por un momento bendito, no recordó qué había pasado. Luego todo volvió de golpe y el dolor fue tan intenso que gimió. «Ana, hija, tranquila», intentó calmarla Carmen, pero Ana se incorporó bruscamente. «Eduardo, tenemos que...». «Ya lo sabemos», dijo una voz desde la puerta. Era Diego, el otro guardia que había sobrevivido al ataque. Estaba vendado pero de pie. «Hemos enviado mensajeros a las autoridades, a los otros terratenientes aliados del patrón. Están organizando un equipo de búsqueda. 3 días», susurró Ana, recordando el ultimátum. «Solo tenemos 3 días». «No lo entregaremos a esos bastardos», gruñó Diego con furia. «La hacienda puede reconstruirse. El patrón no puede ser reemplazado». Pero Ana sabía que no era tan simple. Conocía la mentalidad de hombres como Eduardo. No cedería la hacienda, no solo por orgullo, sino por principio. Y no solo era su propiedad, era el sustento de docenas de familias que dependían de estas tierras. Se levantó de la cama, ignorando las protestas del médico y de su madre. «Tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras él está...». No pudo terminar la frase. La imagen de Eduardo herido, asustado, solo, era demasiado dolorosa. Los siguientes días fueron una pesadilla despierta. La hacienda se convirtió en un hervidero de actividad. Llegaron hombres de las propiedades vecinas, algunos ofreciendo ayuda genuina, otros simplemente curiosos sobre el escándalo. Las autoridades enviaron investigadores, pero se movían con una lentitud frustrante, ahogados en burocracia y procedimientos. Ana apenas comía, apenas dormía. Pasaba las noches caminando por los jardines donde ella y Eduardo habían compartido tantos momentos, rezando, llorando, negociando con Dios. Ofrecía su propia vida si tan solo Eduardo pudiera estar a salvo. Don Miguel, a pesar de su salud frágil, insistió en levantarse. «Ese hombre salvó a mi familia», dijo con voz débil pero determinada. «No voy a quedarme en cama mientras él necesita ayuda». Carmen intentó hacerlo razonar, pero Miguel era terco. Se unió a los hombres que rastreaban cada pista, cada rumor sobre dónde podrían estar reteniendo a Eduardo. El segundo día llegó otro mensaje. Esta vez lo encontraron clavado en la puerta principal de la casa. Ana lo leyó con manos temblorosas. «El tiempo se acaba. La hacienda por el varón. Mañana al mediodía en la plaza del pueblo viejo. Vengan solos con los papeles de propiedad o lo siguiente que reciban será su cuerpo». Ana sintió que su corazón se partía en dos. Sabía que Eduardo nunca querría que entregaran la hacienda.
pero también sabía que ella entregaría 1000 haciendas sin pensarlo si eso significaba tenerlo de vuelta sano y salvo. No podemos confiar en ellos, dijo uno de los investigadores. Incluso si entregamos la propiedad, no hay garantía de que lo liberen. Probablemente lo maten de todas formas para eliminar testigos. Entonces, ¿qué sugiere que hagamos?, explotó Ana, su voz quebrándose. Hay una forma, intervino Carlos, acercándose con un mapa en las manos. Hemos estado siguiendo pistas. Creemos saber dónde lo tienen. Es una vieja finca abandonada en las colinas, propiedad de uno de los hombres de don Rodrigo. Si organizamos un equipo lo suficientemente grande, podríamos intentar un rescate antes del mediodía de mañana. Es arriesgado, advirtió otro hombre. Si nos ven venir, podrían matarlo antes de que lleguemos. Ana no podía soportar más la espera, la indecisión. Entonces no esperen, dijo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. Vayan esta noche. Ahora, cada minuto que pasa es un minuto más que Eduardo está en peligro. Señorita Ana tiene razón, dijo Miguel, apoyándose pesadamente en su bastón. No podemos darles la ventaja del tiempo. Tenemos que actuar. Las siguientes horas fueron un caos organizado. Se reunieron 20 hombres armados, todos leales a Eduardo. Carlos y Diego lideraban el grupo a pesar de sus heridas. Ana quería ir con ellos, pero todos se negaron rotundamente. Su lugar es aquí, le dijo Carlos con firmeza pero con amabilidad. Si algo sale mal, usted necesita estar a salvo. El patrón no nos perdonaría si le pasara algo. Ana sabía que tenía razón, pero cada fibra de su ser gritaba por estar allí, por ver con sus propios ojos que Eduardo estaba bien. Se quedó en la entrada de la hacienda, observando cómo el grupo de hombres se alejaba en la oscuridad de la noche, llevándose consigo sus esperanzas. Carmen la abrazó fuertemente. «Ven adentro, hija. Rezaremos. Es lo único que podemos hacer ahora». Pero Ana no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sus manos retorciéndose, su mente imaginando 1000 escenarios diferentes. ¿Y si llegaban demasiado tarde? ¿Y si Eduardo estaba herido gravemente? ¿Y si nunca volvía a ver sus ojos, a escuchar su voz diciéndole que la amaba? Las horas se arrastraban. La medianoche pasó. Luego la 1, las 2 de la madrugada. No había noticias. El silencio era más torturador que cualquier sonido podría haber sido. Fue cerca de las 3 cuando escucharon disparos a lo lejos. El sonido hizo que el corazón de Ana casi se detuviera. Carmen gritó y varias de las mujeres de la hacienda que también esperaban comenzaron a rezar en voz alta. «Dios mío, protégelo», susurró Ana una y otra vez. «Por favor, protégelo». Más disparos. Luego silencio. Un silencio tan absoluto que parecía tener peso. Ana sentía que no podía respirar, que el mundo se había detenido. Entonces, en la distancia, vieron luces, antorchas moviéndose por el camino que llevaba a la hacienda. Ana corrió hacia ellas, sin importarle que sus pies descalzos tropezaran en las piedras del camino. Tenía que saber, tenía que ver. Los hombres emergieron de la oscuridad. Muchos estaban heridos, apoyándose unos en otros. Pero en medio de ellos, sostenido por Carlos y Diego, estaba Eduardo. «¡Eduardo!», gritó Ana, y corrió los últimos metros que los separaban. Eduardo levantó la cabeza al escuchar su voz. Tenía el rostro magullado, un ojo morado, cortes en los brazos, pero estaba vivo. Estaba vivo y cuando la vio, sus labios formaron una sonrisa a pesar del dolor obvio. «Ana», murmuró cuando ella llegó a su lado. «Mi Ana». Ana quería abrazarlo, besarlo, nunca dejarlo ir, pero tenía miedo de lastimarlo más. «Estás herido, necesitas al médico». «Estoy bien», insistió Eduardo, aunque claramente no lo estaba. Solo moretones, nada roto. Miró a su alrededor.
a sus hombres heridos, pero perdimos 2 más. Rodrigo y Vicente no lo lograron. El médico ya estaba allí, organizando que llevaran a los heridos adentro. Eduardo fue llevado a su habitación y Ana lo siguió sin que nadie intentara detenerla. Ya no importaban las apariencias. Ya no importaba qué pensaran los demás. Mientras el médico limpiaba y vendaba las heridas de Eduardo, Ana sostenía su mano, y él se aferraba a ella como si fuera su ancla a la vida. «Pensé que no volvería a verte», dijo Eduardo cuando el médico finalmente terminó y los dejó solos. «Cuando me atacaron, cuando me arrastraron a ese lugar oscuro, lo único que me mantuvo cuerdo fue tu imagen en mi mente, tu sonrisa, el recuerdo de tu voz». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Ana. «No puedes volver a asustarme así. No puedo perderte, Eduardo. No puedo». «No me perderás», prometió él, levantando su mano para limpiar sus lágrimas, a pesar del dolor que claramente le causaba el movimiento. «Nada ni nadie podrá separarnos. Esta experiencia me lo ha dejado más claro que nunca». «¿Qué pasó allá? ¿Cómo te trataron?», preguntó Ana, aunque parte de ella temía la respuesta. «Me golpearon, me amenazaron. Querían que firmara papeles entregándoles la hacienda. Me dijeron que si no lo hacía, te encontrarían a ti, te harían daño». La voz de Eduardo se endureció. «Eso fue lo que casi me quebró. No el dolor físico, sino la amenaza contra ti». «Pero no firmaste», observó Ana, viendo que sus manos estaban vacías de cualquier documento. «Nunca lo habría hecho», respondió Eduardo, «porque sabía que incluso si firmaba, no pararían. Hombres como don Rodrigo nunca paran. Habrían tomado la hacienda y luego habrían venido por ti de todas formas, solo por crueldad». Hizo una pausa, su mandíbula apretándose, pero se acabó. «Carlos me dijo en el camino de regreso que capturaron a 3 de los secuestradores. Hablarán. Y cuando lo hagan, don Rodrigo y cualquier otro involucrado pagarán por esto». Los días siguientes fueron un torbellino. Las autoridades finalmente se movieron con seriedad cuando vieron la evidencia y escucharon los testimonios. Don Rodrigo fue arrestado, gritando su inocencia, pero los hombres capturados lo señalaron directamente como el cerebro detrás del secuestro. El escándalo sacudió toda la región. Otros terratenientes que habían sido presionados por don Rodrigo ahora salieron a la luz, compartiendo sus propias historias. Lo que había comenzado como un ataque contra Eduardo se convirtió en una investigación mucho más grande sobre las prácticas corruptas que don Rodrigo había estado realizando durante años. Eduardo se recuperaba lentamente. Los moretones comenzaban a desvanecerse, los cortes sanaban, pero había algo diferente en él. Una determinación que no había estado allí antes, o tal vez simplemente era más visible ahora. «Voy a hacerlo», le dijo a Ana una tarde, mientras caminaban lentamente por los jardines. Todavía le dolía moverse demasiado rápido, pero insistía en salir al aire fresco. «Voy a anunciar nuestro compromiso, oficialmente, a todo el mundo». «Eduardo, no tienes que hacerlo ahora», dijo Ana, preocupada. «Acabas de pasar por algo terrible. Date tiempo para sanar». «No», respondió él con firmeza, «precisamente porque pasé por eso. Estuve en ese lugar oscuro pensando que podría morir sin haber hecho oficial lo que siento por ti, sin haberte dado mi apellido, mi protección completa. No voy a esperar más». La miró con intensidad. «A menos que hayas cambiado de opinión. Si es así, lo entenderé». «Nunca», dijo Ana con vehemencia, «nunca cambiaría de opinión sobre ti. Eres todo para mí». «Entonces está decidido», dijo Eduardo con una sonrisa. «Haré los arreglos para un anuncio formal, y que el mundo diga lo que quiera». Pero antes de que pudieran hacer cualquier plan, la tragedia golpeó de nuevo. Don Miguel, que se había esforzado demasiado durante los días del secuestro, colapsó una mañana. Esta vez no se levantó. El médico llegó rápidamente, pero su rostro, al examinar al anciano, lo decía todo.
Su corazón está fallando, dijo en voz baja a Carmen y Ana, que estaban al lado de la cama. No hay nada más que pueda hacer. Es cuestión de horas, tal vez menos. El mundo se detuvo para Ana. Había estado tan enfocada en Eduardo, en el peligro que él había enfrentado, que casi había olvidado lo frágil que era la salud de su padre. Y ahora, cuando finalmente todo parecía estar mejorando, esto... No, susurró, arrodillándose junto a la cama. No, papá, no puedes irte, no ahora. Miguel abrió los ojos con esfuerzo. Estaba pálido, su respiración era irregular, pero aún tenía la lucidez suficiente para reconocerla. Mi niña, murmuró, levantando una mano temblorosa para acariciar su mejilla. Mi niña hermosa. Papá, resiste. Por favor, resiste, suplicó Ana, las lágrimas cayendo sin control. He resistido todo lo que podía, respondió Miguel con una pequeña sonrisa. He visto cosas maravillosas. Los vi a ti y a tu madre vivir con dignidad. Vi a mi niña encontrar el amor verdadero con un hombre bueno. Tosió débilmente. No tengo arrepentimientos. He vivido una buena vida. No es suficiente, sollozó Ana. Necesito más tiempo contigo. Todavía hay tanto que quiero decirte, tanto que quiero que veas. Ya he visto lo que necesitaba ver, dijo Miguel. Su voz se estaba debilitando. Sé feliz, hija. Cásate con ese hombre que te ama tanto. Ten hijos. Vive la vida que tu madre y yo soñamos para ti. Miró a Carmen, que lloraba silenciosamente a su lado. Mi amor, cuidaré de ti desde arriba. Te esperaré allá. Miguel, sollozó Carmen, tomando su mano. Mi amor, mi vida. He sido bendecido, susurró Miguel, y su mirada se movió entre las dos mujeres más importantes de su vida. Tan bendecido, sus ojos comenzaron a cerrarse. Tan cansado ahora, tan cansado. No, papá, quédate despierto. Por favor, quédate despierto, rogó Ana. Pero Miguel ya no respondía. Su respiración se volvió más y más superficial. Carmen y Ana se aferraron a él, a sus manos, como si pudieran mantenerlo atado a este mundo con la fuerza de su amor. Eduardo había entrado silenciosamente a la habitación y estaba de pie cerca de la puerta, su propio dolor reflejado en su rostro al presenciar esta escena desgarradora. Con un último suspiro suave, don Miguel se fue. El hombre que había trabajado toda su vida para mantener a su familia, que había amado tan profundamente, que había visto a su hija florecer más allá de sus sueños más salvajes, partió en paz. El grito de dolor de Ana resonó por toda la hacienda. Carmen se desplomó sobre el cuerpo de su esposo, sus sollozos desgarradores. Eduardo se acercó rápidamente y abrazó a Ana, sosteniéndola mientras ella se quebraba en sus brazos. Se ha ido, lloraba Ana contra el pecho de Eduardo. Se ha ido y nunca, nunca lo verá caminar conmigo al altar. Nunca conocerá a nuestros hijos. Nunca... ¡Shh!, murmuró Eduardo, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello de Ana. Él te amaba tanto. Lo vi en sus ojos cada vez que te miraba. Y murió sabiendo que eras feliz, que estabas segura, que estabas amada. Eso es todo lo que un padre puede desear para su hija. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Ana había conocido. El funeral fue simple pero hermoso, asistido por todos en la hacienda y muchos del pueblo que habían conocido a Miguel. Se habló de su bondad, de su ética de trabajo, de cómo había criado a una hija excepcional. Ana estaba entumecida durante todo eso. Se movía como si estuviera en un sueño, realizando los rituales necesarios sin realmente estar presente. Carmen estaba igual, perdida en su propio océano de dolor. Eduardo nunca se alejó de su lado. La sostenía cuando lloraba, se sentaba en silencio con ella cuando no había palabras, aseguraba que comiera aunque fuera solo un poco. Era una roca en medio de la tormenta. Una semana después del funeral, Ana finalmente comenzó a emerger de la niebla del dolor. Estaba en el jardín,
en el banco donde ella y Eduardo habían compartido tantos momentos, cuando realmente procesó todo lo que había perdido. Su padre nunca la vería casarse, nunca conocería a sus nietos, nunca compartiría otra comida familiar, otra risa, otro abrazo. Era final y permanente, y el dolor de esa realidad era casi insoportable. Pero mientras lloraba, también comenzó a recordar las últimas palabras de su padre. «Sé feliz», le había dicho. «Cásate con ese hombre que te ama tanto. Ten hijos. Vive la vida que tu madre y yo soñamos para ti». Su padre no habría querido que se quedara atrapada en el dolor. Habría querido que viviera, que amara, que fuera feliz. Y honrar su memoria significaba hacer exactamente eso. Eduardo la encontró allí, vio las lágrimas, pero también algo nuevo en sus ojos. Una determinación que había estado ausente desde la muerte de Miguel. «Quiero hacerlo», dijo Ana cuando Eduardo se sentó a su lado. «Quiero anunciar nuestro compromiso. Quiero casarme contigo. Mi padre quería verme feliz, y tú me haces feliz. Sería deshonrar su memoria desperdiciar eso por miedo o por lo que otros piensen». Eduardo tomó su rostro entre sus manos, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. «¿Estás segura? No hay prisa. Podemos esperar todo el tiempo que necesites». «Estoy segura», afirmó Ana. «La vida es demasiado corta, Eduardo. Lo he aprendido de la forma más dolorosa. No quiero desperdiciar ni un día más sin ser completamente tuya y sin que tú seas completamente mío». Eduardo la besó entonces, profunda y tiernamente, un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. Cuando se separaron, ambos sabían que habían tomado la decisión correcta. «Entonces lo haremos», dijo Eduardo. «Anunciaremos nuestro compromiso ante el mundo, y que vengan lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Ana asintió, sintiendo por primera vez, desde la muerte de su padre, algo parecido a la paz. Todavía dolía, probablemente siempre dolería. Pero junto a ese dolor había amor, había esperanza, había un futuro por construir. Su padre le había dado un último regalo, la certeza de que el amor verdadero vale la pena sin importar cuánto tiempo dure. Y ella honraría ese regalo viviendo plenamente, amando sin reservas y siendo feliz de la forma que él había deseado para ella. El anuncio del compromiso se hizo un mes después del funeral de don Miguel, un tiempo que pareció apropiado para honrar el luto, pero también para honrar su último deseo de que Ana fuera feliz. Eduardo organizó una reunión en la hacienda, invitando a todos los terratenientes respetables de la región, a las autoridades locales y a todos los trabajadores de San Rafael. La noche del anuncio, Ana estaba más nerviosa de lo que había estado en toda su vida. Carmen, que había comenzado lentamente a sanar de su pérdida, ayudó a su hija a vestirse. El vestido era nuevo, un regalo de Eduardo, de un azul profundo que hacía brillar sus ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso», murmuró Carmen, acomodando el cabello de Ana con manos temblorosas. «Tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido». «Lo extraño tanto, mamá», confesó Ana, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «Yo también, hija, cada minuto de cada día». Carmen tomó las manos de Ana entre las suyas. «Pero Él está con nosotras, en cada decisión valiente que tomamos, en cada momento de felicidad que nos permitimos sentir. Esa es su herencia, Ana, el coraje de ser feliz». Cuando Ana bajó las escaleras del salón principal de la hacienda, todas las conversaciones se detuvieron. Eduardo estaba esperándola al pie de la escalera, vestido impecablemente, pero con ojos solo para ella. La forma en que la miraba hizo que Ana se sintiera como la mujer más bella del mundo. «Estás radiante», murmuró cuando ella llegó a su lado, ofreciéndole su brazo. «Estoy aterrorizada», susurró Ana de vuelta. «Yo también», admitió Eduardo con una sonrisa conspiratoria, «pero lo haremos juntos». Eduardo levantó su copa, llamando la atención de todos.
El murmullo de conversaciones se silenció gradualmente hasta que el salón quedó en completo silencio. Ana podía sentir docenas de ojos sobre ella, algunos curiosos, algunos críticos, algunos genuinamente alegres. «Damas y caballeros», comenzó Eduardo con voz clara y firme, «los he convocado esta noche para compartir una noticia que llena mi corazón de alegría. Como muchos saben, he pasado por tiempos difíciles recientemente. Fui víctima de un ataque cobarde, perdí hombres buenos. Pero en medio de esa oscuridad, encontré claridad sobre lo que realmente importa en la vida». Hizo una pausa, mirando directamente a Ana con tanto amor que ella sintió lágrimas amenazando con caer. «He tenido el honor de conocer a una mujer extraordinaria, una mujer cuya bondad es tan grande como su talento, cuyo corazón es tan noble como cualquier sangre azul». Ana se volvió completamente hacia ella, tomando sus manos. «Me has mostrado lo que significa amar sin condiciones, dar sin esperar nada a cambio, ver el valor en una persona más allá de títulos o riquezas». Algunos en la audiencia comenzaron a murmurar, entendiendo hacia dónde iba esto. Eduardo los ignoró completamente. «Esta noche, ante todos ustedes, anuncio formalmente mi compromiso con Ana. Ella ha aceptado ser mi esposa, mi compañera, mi igual en todas las cosas. Y aquellos que tengan objeciones a este matrimonio», su voz se endureció ligeramente, «pueden guardarlas para sí mismos o dirigirse a la salida, porque nada ni nadie cambiará mi decisión». El silencio que siguió fue absoluto. Ana podía escuchar su propio corazón latiendo. Luego, desde algún lugar en la parte de atrás del salón, alguien comenzó a aplaudir. Era Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con la cabeza en alto. Marta y Lucía se unieron. Luego Carlos y Diego. Y lentamente, como una ola, el aplauso se extendió por todo el salón. No todos aplaudían. Ana podía ver rostros desaprobadores, personas que se retiraban hacia las esquinas con expresiones de escándalo. Pero no le importó. Lo que importaba era la mano de Eduardo sosteniendo la suya, era el amor reflejado en sus ojos, era el coro de voces que los apoyaban a pesar de las convenciones sociales. «Te amo», le dijo Eduardo, y la besó allí mismo, delante de todos, sellando su compromiso con un gesto que era tanto desafío como celebración. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Eduardo insistió en que la boda fuera grande, una celebración que nadie olvidaría. Ana quería algo más simple, pero finalmente cedió cuando entendió que para Eduardo esto era más que una boda. Era una declaración, una forma de decirle al mundo que el amor verdadero no conoce fronteras de clase. No todo fue fácil. Hubo familias nobles que cortaron relaciones con Eduardo. Algunos contratos comerciales se perdieron debido a la vergüenza que algunos consideraban que él había traído a su posición. Pero por cada puerta que se cerró, otra se abrió. Personas que respetaban el coraje de Eduardo, que admiraban su integridad, comenzaron a buscar hacer negocios con él. La panadería de Ana se volvió aún más exitosa. Las historias sobre la panadera que se casaría con el varón se extendieron por toda la región, y la curiosidad trajo clientes. Cuando probaban sus productos y veían que el talento era real, se quedaban. Don Rodrigo, mientras tanto, enfrentaba un juicio por el secuestro y otros cargos de corrupción. Las evidencias en su contra eran abrumadoras. Ana siguió el proceso desde la distancia, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción de que la justicia se estuviera haciendo, tristeza de que tanta maldad existiera en el mundo. Finalmente llegó el día de la boda. La capilla de la hacienda estaba decorada con flores que parecían traídas de un sueño. Ana llevaba un vestido blanco simple pero elegante, con encaje que Carmen había cosido a mano durante meses, cada puntada llena de amor. Mientras caminaba por el pasillo, con Carmen a su lado en ausencia de su padre, Ana sintió la presencia de Miguel. Casi podía escuchar su voz diciéndole: «Así se hace, mi niña. Sé valiente,
Sé feliz. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con el dulce dolor de la añoranza. Eduardo la esperaba en el altar, y cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. No importaba quién estaba allí o quién no. No importaban los obstáculos que habían superado o los que aún enfrentarían. En ese momento, eran solo dos almas que se habían encontrado contra todas las probabilidades y habían elegido amarse sin reservas. ¿Aceptas a este hombre?, preguntó el sacerdote finalmente. Acepto, respondió Ana con voz clara y firme, sin una sombra de duda. ¿Aceptas a esta mujer? Acepto, dijo Eduardo, y su sonrisa era tan brillante que iluminaba todo el lugar. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. El beso que compartieron fue presenciado por todos los presentes, y el aplauso que siguió resonó hasta el cielo. Ana pensó que podía escuchar, muy débilmente, la risa de su padre mezclándose con el sonido. La fiesta que siguió fue legendaria. Hubo comida en abundancia, música, baile. Los trabajadores de la hacienda celebraban junto a los invitados más distinguidos, y por una noche, las diferencias de clase realmente no importaron. Era una celebración del amor, puro y simple. Cuando finalmente la noche terminó y Ana y Eduardo estaban solos en la habitación que ahora compartirían, se miraron con una mezcla de asombro y gratitud. «Lo hicimos», murmuró Ana, recostándose contra él. «Realmente lo hicimos. Nunca dudé que lo haríamos», respondió Eduardo, besando su frente. «Desde el momento en que te vi en esa plaza, compartiendo lo que tenías con un extraño, supe que eras especial. No sabía entonces que serías tú quien cambiaría mi vida por completo, pero de alguna manera creo que mi corazón lo supo antes que mi mente». «Mi padre solía decir que el amor verdadero encuentra su camino», dijo Ana suavemente. «No importa cuántos obstáculos haya, el amor verdadero siempre encuentra su camino». «Tu padre era un hombre sabio», dijo Eduardo, «y ojalá hubiera tenido más tiempo con nosotros. Pero Ana, quiero que sepas algo. Honraremos su memoria viviendo bien, amando bien, siendo felices. Ese es el mejor tributo que podemos darle». Ana asintió, sintiendo paz en su corazón a pesar del dolor persistente de la pérdida. «Y algún día, cuando tengamos hijos, les contaremos sobre él, sobre el hombre bueno y honesto que era, sobre cómo nos enseñó lo que realmente importa en la vida». Los años que siguieron fueron de prosperidad y felicidad. La hacienda San Rafael floreció bajo el liderazgo conjunto de Eduardo y Ana. Ella no solo dirigía la panadería, sino que también se involucró en las decisiones de la hacienda, demostrando tener un talento natural para los negocios y una empatía con los trabajadores que Eduardo admiraba profundamente. Carmen encontró nuevo propósito ayudando a Ana, cuidando de la casa y eventualmente, cuando llegaron, mimando a sus nietos. El dolor de perder a Miguel nunca desapareció completamente, pero aprendió a vivir con él, a encontrar alegría en los recuerdos y en las nuevas bendiciones. La historia de Ana y Eduardo se convirtió en leyenda en la región. Se contaba en las plazas, en las reuniones familiares, como un cuento de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Inspiró a otros a mirar más allá de las apariencias, a valorar el carácter sobre el estatus. Y todo había comenzado con dos panes compartidos sin esperar nada a cambio. Un simple acto de bondad que había desencadenado una serie de eventos que cambió vidas, que desafió normas, que demostró que la humanidad verdadera no conoce clases sociales. Ana a menudo pensaba en ese día en la plaza, en cómo había visto a ese hombre que parecía invisible para todos los demás. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera seguido caminando como los demás. Habría vivido su vida en la pobreza probablemente. Nunca habría conocido este tipo de amor, este tipo de felicidad. Pero había elegido detenerse. Había elegido ver, sentir, actuar.
y esa elección había marcado toda la diferencia. Años después, cuando Ana tenía canas en su cabello y arrugas alrededor de sus ojos de tanto sonreír, todavía horneaba pan cada mañana. Ya no necesitaba hacerlo, tenía empleados que podían encargarse, pero lo hacía porque amaba el proceso, porque la conectaba con quién había sido y quién se había convertido. Eduardo la encontraba allí cada mañana, como había hecho durante todos estos años. Ya no era el joven varón arrogante que había decidido disfrazarse para probar a la humanidad. Era un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en tierras o títulos, sino en amor y conexiones humanas. ¿Sabes?, le dijo una mañana mientras observaba a Ana trabajar, nunca me arrepentí de ese experimento en la plaza. Ni un solo día. Ana se volvió hacia él, sus manos llenas de harina. Ni siquiera cuando casi te costó todo. Especialmente entonces, respondió Eduardo con una sonrisa. Porque me costó cosas que podía perder, pero me dio algo que nunca podré ser reemplazado. Te dio a ti. Y en ese momento, en esa panadería que olía a pan fresco y promesas cumplidas, se besaron, como lo habían hecho miles de veces antes y como lo harían miles de veces más, porque el amor que habían construido no era el tipo que se desvanece con el tiempo, era el tipo que crece, que se profundiza, que se vuelve más precioso con cada año que pasa. La historia de Ana y Eduardo nos recuerda algo importante. Nos recuerda que un simple acto de bondad puede cambiar el curso de una vida, que el amor verdadero no conoce barreras de clase o circunstancia, que la valentía a veces significa seguir a tu corazón incluso cuando el mundo te dice que no deberías, y que la felicidad, esa felicidad real y duradera, viene de ser auténtico, de dar sin esperar nada a cambio, de elegir ver la humanidad en cada persona que encuentras. Si esta historia te ha tocado el corazón, nos encantaría que te suscribas al canal Historias Narradas y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. El próximo video será aún más emocionante, te lo prometemos. Y por favor, déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te gustó más. ¿Fue el momento en que se conocieron, el valor de Ana al enfrentar las convenciones sociales, o quizás la sabiduría del padre de Ana en sus últimos momentos? Queremos saber qué resonó contigo.